Antes de comenzar este vídeo os invito a que os paséis por el enlace de la descripción en EVA y aprovechéis la oferta en cashback que tenemos, donde te encuentras varias tarjetas prepago, un montón de videojuegos y por ejemplo GTA 6, que te cuesta básicamente lo mismo que el precio base de lanzamiento, solo que te devuelven 19 euros. No está mal, ¿verdad? Pasaros por allí en un momento. Vamos al vídeo. Y vamos a comenzar precisamente hablando de varios videojuegos independientes. Uno que ya está en el mercado, como es el caso de Luto, un título que tenemos analizado en este canal. Un videojuego español que en este caso, pues de origen, curiosamente, no venía con doblaje al español, solamente voces en inglés, lo cual a mucha gente le hizo hacerse preguntas, pero la cuestión es que ya tiene activo un doblaje en completo español. Si os interesa echarle un vistazo a este título de terror en primera persona, con una ambientación muy psicológica, muy cargada de, digamos, resolución de diferentes acertijos, entornos y ambientes tétricos, vamos, es una auténtica pasada, pero lo dicho, análisis en el canal si queréis saber más. Además que este videojuego está con descuento en múltiples plataformas y en Epic concretamente lo están regalando. Así que echaros un vistazo por allí si sois jugadores de PC y también de esta plataforma, porque os vendrá muy bien. Pero vamos, que si lo queréis comprar está a un precio muy reducido, es una experiencia muy chula y además bastante corta. Seguimos con videojuegos independientes y quiero puntualizar en un par de títulos que salen durante el día de hoy que me gustaría que tuvieseis presente. Por ejemplo, es el caso de Fading Echo. Se trata de un videojuego que viene traducido al español también si os interesa jugarlo, y que en este caso pues nos traslada a una experiencia de aventuras en tercera persona. Un título en el cual pues tú tomas la forma del agua precisamente para superar los diferentes desafíos, tanto a nivel de combate como a nivel de plataformas como a nivel de acertijos. Un título con una animación visual bastante pronunciada, un rollo artístico la verdad bastante llamativo en líneas generales, donde te vas a encontrar un mundo pues la verdad muy bien detallado, repleto de desafíos y por supuesto con un árbol de habilidades para ir mejorando diferentes cosas que te permitirán avanzar en tu aventura de una manera pues algo más sencilla. Pero vamos, os invito a que le echéis un vistazo. Lo dicho, de momento hoy sale para PC y próximamente llegará al mundo de las videoconsolas también. Hoy, por cierto, también se lanza Posada del Ciervo Escarlata. Este título estará disponible también para PC y próximamente, por lo menos, está anunciado para Nintendo Switch y para Xbox. Un título que está hecho mediante bordados. Sí, nuestros personajes y también los entornos y escenarios básicamente están recreados sobre bordados. Un título sobre todo de corte más bien narrativo. Es un videojuego, digamos, que está más pensado para vivir una historia, pero que también por supuesto tiene ciertos desafíos que tenemos que completar para poder seguir adelante y enfrentarnos a nuestros monstruos, y en este caso pues en una ambientación estilo medieval bastante bien conseguida en líneas generales. Vamos a echarle un vistazo a lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla porque es más difícil de describir de lo que parece, pero la verdad que me parece una propuesta, a su vez, valga la redundancia, bastante original, donde tendremos que superar una enorme mazmorra que supongo no nos llevará tampoco demasiadas horas, pero que puede ser una experiencia bastante peculiar, carismática y la verdad también muy única. Me gustaría saber en la caja de comentarios si os gusta que empecemos algunos vídeos precisamente hablando un poco de estos videojuegos algo más alternativos y así pues también traer más contenido aparte de los videojuegos que ya todos conocemos o esperamos desde hace tiempo. Pero de hecho me va a venir muy bien esta entrada precisamente para lo que voy a comentar a continuación, que tiene que ver con el formato físico. Y es que ha salido un informe bastante interesante del medio Circana, donde se nos habla de las ventas en los Estados Unidos de América, que dice lo siguiente. Básicamente deja caer que en PlayStation apenas hay 7 videojuegos en lo que va de año que hayan superado las 100.000 copias de ventas en formato físico. Una cifra desde luego bastante llamativa, y hablan de superar esa cifra. Pueden ser 200.000 o pueden ser 500.000, pero bueno, la cuestión es que esto se está utilizando como argumentario básicamente para justificar la decisión de Sony de abandonar el formato físico de manera unilateral y bastante fría. Esto es algo que de hecho me he encontrado mucho a lo largo de esta generación. Cada vez que una decisión de estas se toma, cada vez que una gran compañía fastidia al usuario, te viene un usuario y te lo intenta justificar mediante la comprensión de una gran empresa.
Y siempre les tengo que decir lo mismo, yo entiendo lo que la empresa está haciendo, no soy tonto, sé que con eso van a ganar más dinero que antes, lo sé, pero eso a ti como usuario te viene mal, repítelo conmigo, como usuario tú pierdes con esta decisión que toma la compañía. Opciones, viabilidad económica y otras muchas cosas que ya hemos enumerado aquí 1000 veces. Pero bueno, hay que decir que este dato está bastante sesgado y es un dato que se está utilizando de manera muy malintencionada para justificar a la compañía y la decisión de Sony. Pero la realidad es que si nos ponemos a analizar un poco en frío, las cosas no son tan sencillas como parece porque... ¿Qué videojuegos han salido en PlayStation este año? Excluimos a Xbox y a Nintendo, por ejemplo con Forza Horizon y demás. Que hayan vendido más de 1 millón de copias. ¿Cuántos? A mí me sale Pragmata, me sale Crimson Desert, me sale Resident Evil, Lego Batman, por ahí debe de estar Assassin's Creed también. Digo que hayan tenido formato físico de lanzamiento, porque por ejemplo, Mouse es un videojuego que ha vendido más de 1 millón de copias, pero el formato físico acaba de salir, con lo cual se tiene que salir de la ecuación. Y hay algún que otro videojuego que ha vendido mucho, como el Call of Duty, pero eso solamente ha salido en digital. Claro, es que realmente no ha sido un año de muchos títulos vendiendo más de 1 millón de copias, con lo cual el dato este a mí no me parece tan llamativo ni impactante, que apenas 7 videojuegos hayan superado las 100.000 copias en formato físico, porque lo dicho, es que apenas hay videojuegos que hayan llegado al 1 millón de copias, es decir, estamos en los estándares habituales de la venta del formato físico. Se vende esto como si hubiera una caída dramática, pero no lo veo el caso. Esto lo asocio a lo que he comentado al principio. Estamos hablando de videojuegos de corte independiente que generalmente no tienen edición en formato físico. Luto, por ejemplo, título del que hemos hablado que ahora trae traducción al perfecto castellano, es un videojuego que de lanzamiento solo estaba en formato digital y luego ya pues se acabó trayendo una edición en formato físico bastante interesante. Y claro, de hecho los desarrolladores independientes agradecen mucho poder tener una edición en físico porque te posicionan las tiendas y te deja más espacio para triunfar. Eso pues es algo que tampoco se tiene en cuenta en esta noticia. Y por favor, no intento desacreditar a Circana, lo que intento desacreditar precisamente es que se utilice este dato en favor de estas compañías, en favor de una serie de compañías que están esgrimiendo como argumento lo del formato físico vende poco simplemente para poder ellos ganar más dinero que el que ha ganado hasta la fecha, porque sí, esto básicamente consiste en ganar más dinero del que se gana ahora a través del digital. Por esto siempre os diré, no me vengáis a explicar lo que ya sé, no me vengan ustedes a explicar que en formato digital las compañías ganan más dinero y que el formato físico no es tan rentable como antes para ellas. Ya lo sé porque lo llevo explicando en este canal años. Eso no justifica lo que están haciendo, porque el formato físico sigue siendo rentable, pero lo que pasa es que para estas compañías es más rentable no tenerlo, cargarse la segunda mano y cargarte tus derechos como consumidor. Pero bueno, la cuestión es que en pantalla voy a dejar el último ejemplo acerca de este asunto. Un videojuego llamado Dusk Faith. Título de España, precisamente, es un título hecho aquí, si no me falla la memoria, y que en este caso se lanza durante el mes que viene. Es un videojuego del que me gustaría hablar, un título de aventuras en tercera persona que os recordará por momentos a Kingdom Hearts, a nivel de fantasía, diseño visual y otras muchas cosas, aparte de otros videojuegos clásicos conocidos con cierto toque de plataformas. No está nada mal. Mirad, este videojuego, si lo vais a comprar en Nintendo Switch, si lo vais a comprar en Xbox, si lo vais a comprar en PC, tiene un descuento por la compra anticipada. Un descuento no tampoco demasiado grande, pero bueno, todo descuento se agradece. Y es un videojuego que solamente se lanza en digital. En PlayStation, si tú lo quieres comprar, con ese descuento tienes que ser suscriptor del servicio PlayStation Plus. O sea, literalmente tienes que pagar por tener descuento. Señores, esto es lo que pretende Sony. Sony no solamente quiere arrebatarte el formato físico. Sony quiere que te vayas al digital para hacerte estas guarradas cada día cuando te levantas. No les basta con empujarte al digital, es que encima te empujan a un mal digital a nivel de opciones de usuario. Y esto es lo que tienen que tener ustedes presentes, por favor. Dejen de explicar a la gente los beneficios que va a obtener la compañía. Explíquenle lo que está perdiendo
el consumidor. Vamos a cambiar de tema y de hecho vamos a hablar de un videojuego que tendrá pues también edición en físico, en digital y que de hecho se lanza en un servicio de suscripción. Beast of Reincarnation, título que debutará en Xbox, en PlayStation, en PC, aparte de en el Game Pass, durante principios del próximo mes de agosto, día 4 si no me falla la memoria. Bueno, de este videojuego nos han comentado unas cuantas cosas desde el propio estudio y además cosas bastante interesantes, como por ejemplo que el título va a durar en torno a las 30 o 40 horas. Esto dependerá de tu habilidad, dependerá un poco de tanto quieras explorar ese gran mundo que han creado. Posiblemente si te centras solo en la historia principal te lo puedas pasar en unas 25, pero bueno, es un videojuego que de hecho invita a todo lo contrario, porque el planteamiento de este videojuego será pues algo parecido en cierto modo a lo que nos ofrece un Stellar Blade o la saga Nier, donde tenemos zonas que obviamente son lineales, pero luego hay otras zonas abiertas donde puedes pelear y luchar y también por supuesto descubrir un mogollón de secretos. Vamos, esperaros el típico mundo conectado, el típico mundo con muchas posibilidades arriba y abajo, y que en este caso nos va a obtener desafíos que no se van a parecer a un Souls. Esto lo han dejado bastante claro. Este videojuego no es un Souls. De hecho, es un videojuego que no tiene la clásica penalización de que cuando mueres tienes que recuperar tus almas y todo ese tipo de cosas. No, lo que has descubierto lo has descubierto y te lo quedas. ¿Que te puede derrotar un jefe? Por supuesto, pero digamos que no es un videojuego que penalice de esa manera ni tampoco que a nivel de combate te amargue la vida. De hecho, creo que podrás elegir dificultad sin ninguna clase de problema y además que es un juego más de acción y combate rápido, digamos que luego claro tienes ese formato turnos que también puedes utilizar para que el tiempo se congele mientras tomas la decisión de qué super habilidad vas a utilizar y eso creo que le va a dar mucho carisma a este título. La verdad que es un videojuego al que le tengo bastantes ganas y ojalá de verdad que salga en condiciones. Cada día que se acerca pienso que debería de haberlo metido en la lista de videojuegos más esperados de esta segunda mitad de año, pero bueno, aún así, parece que será un videojuego de fácil entrada para el usuario, será un videojuego que, digamos, tenga pues un proceso de aprendizaje bastante sencillo y que luego, por supuesto, ya tú puedes modificar el reto. Hay algunos que lo han estado jugando y que de hecho nos comentan que le recuerda, digamos, a obras, sobre todo animadas, como La Princesa Mononoke, por ejemplo, y así pues también nos dicen que la banda sonora parece sacada de Blade Runner. De hecho, dicen que su compositor se basó en ella, pero bueno, eso ya lo comprobaremos dentro de no demasiado tiempo. Y en fin, un título que pinta muy espectacular en líneas generales y que de hecho también pues maneja lo que es el tema de los bloqueos en combate y todo ese tipo de cosas que tan adictivos suelen hacer los videojuegos últimamente. Y en fin, próximamente también me gustaría traeros un análisis por el canal. Y ahora vamos a hablar de otro videojuego que se lanzó un poco antes, de hecho lo podéis jugar esta misma semana, el nuevo Halo. Un título del cual yo no puedo trasladaros aún todavía lo que son mis opiniones y mis valoraciones, ya me lo he pasado y tengo mucho que comentar, pero hasta el día 23 nada, que será el día en el que obtengáis el acceso anticipado si así lo deseáis. Luego el lanzamiento oficial para Xbox, para PlayStation y para PC será el próximo día 28 de julio. Bueno, eso sí, tengo que comentar algo de este videojuego. En pantalla estáis viendo pues algo inédito, algo insólito. En redes sociales Xbox ha empezado pues a hacer una especie de campaña publicitaria utilizando la imagen de este videojuego, de este Halo, de esta revisión del clásico con el que se lanzó su consola, precisamente promocionando sus videoconsolas actuales. Pidan un deseo porque Xbox esto últimamente no lo suele hacer para absolutamente nada. No aprovecha sus videojuegos para vender consolas. Esto está muy bien, desde luego que está muy bien, pero tal y como comenté en el directo de ayer, yo no tengo la sensación de que Halo esté volviendo, en el sentido de que independientemente de si el videojuego os parece mejor o peor, vosotros tenéis un poco ese aura, esa, digamos, imagen de que estemos en su semana de lanzamiento, en la semana previa y que tengamos acceso anticipado. Yo tampoco. Es la sensación de que este videojuego se va a lanzar como se lanzan los títulos independientes que hemos comentado al principio. Están ahí, existen, van a llegar, seguramente lo juegue mucha gente. Este Halo estoy convencido de que va a tener mucha interacción en redes sociales y que también va a tener muchas ventas al principio, pero
es la imagen de Xbox, es, digamos, tu videojuego franquicia, tu videojuego estrella, con permiso de Gears y con permiso de Forza Horizon los últimos años. No puede ser que se esté a punto de lanzar y no haya marketing, no haya publicidad, solamente este cartel en redes sociales, vendiéndote y ofreciendo unas videoconsolas que acabas de subir de precio y que además no se encuentran a la venta en muchos países. Yo aquí, si la quiero comprar, apenas la encuentro reacondicionada, o sea, de segunda mano. Eso es lo que hay. Esto no puede ser así para un videojuego tan importante. Yo es que honestamente no me imagino a Nintendo sacar un videojuego de Mario sin hacer una publicidad que nos haga que el videojuego nos entre por los ojos. No me imagino a PlayStation sacando un nuevo Uncharted sin que hagan que ese videojuego aparezca hasta en la sopa. Xbox está a punto de lanzar Halo sin hacer publicidad de ninguna clase. Va a llegar al mercado y sin más. Pues oye, espero que le vaya bien, pero esto no puede seguir haciéndose porque desde luego está siendo una oportunidad perdida. Otro juego con el que no pueden dejar pasar la oportunidad es precisamente con el próximo título de la saga, Call of Duty, precisamente porque el año pasado fracasaron estrepitosamente y de hecho pues ahora llega el momento de la redención y de aprovechar que tienes una de las licencias más importantes de todo el mundo. Pues bueno, sobre este videojuego tengo que comentaros un detalle de última hora. Ya se han puesto las fechas para la beta anticipada, para poder empezar a jugar al videojuego y así pues poder tener algunas de las primeras sensaciones. Para aquellos usuarios que lo reserven en PC, Xbox y PlayStation 5, esta beta de acceso anticipado comienza el 21 de agosto y estará pues hasta el día 25. Luego pues habrá una beta abierta para todos los usuarios, independientemente de si lo has reservado o si tienes Game Pass, da exactamente igual. Esa beta será el 28 de agosto y durará hasta el próximo 1 de septiembre. Y esa beta incluye la versión de Nintendo Switch 2, una plataforma que seguramente impulsará mucho a Call of Duty durante este lanzamiento. Será el mismo videojuego para todos, en este caso ya sabéis que en esta plataforma quizá pues salga algo más barato, y luego pues las reservas precisamente de Nintendo Switch comenzarán el 26 de agosto. Tendrás un montón de armas, podrás probar varios escenarios y podrás un poco testear un poco las aguas para ver si este videojuego puede valer la pena o no. La campaña, eso sí, os tendréis que esperar al lanzamiento oficial durante el próximo mes de octubre. Esperemos que salga bien, porque esto lo he comentado muchas veces. Si a Call of Duty le va mal, quien lo paga no es Activision, lo van a pagar otros muchos estudios. Esperemos que este año aprovechen un poco mejor la situación de que en noviembre no hay videojuegos hasta GTA 6. Así que nada, vamos a ver si además han hecho un buen videojuego, que también es importante. En la caja de comentarios podéis ir dejándome todo lo que serían vuestras opiniones acerca de este y todos los demás asuntos y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.